Carta de Simón. Generalmente me han preguntado, díganos cuál es la visión de los jóvenes. Como los jóvenes comúnmente al mirar el futuro crean muchas esperanzas, aunque piensas que conocen el mundo, en realidad no tienen la experiencia, por lo que les digo palabras para alentarlos, por lo cual uso las palabras. Los jóvenes deben tener una visión. En el pasado, cuando los jóvenes estaban reunidos, le pedí al líder de la denominación si podía decir algunas palabras a los jóvenes. Él también dijo, los jóvenes deben tener una visión. ¿Será que él mismo también tiene una visión? Pues las personas murmuraron entre sí. ¿Qué derecho tiene él de hablar sobre visión a los jóvenes si él mismo, aunque pretende ayudar a los otros, siempre termina buscando su propio beneficio? El hablar sobre la visión puede ser un tema que deleite los oídos y puede ser un buen tema para hablar, pero cuando hablamos en coreano podemos traducir esto. Los jóvenes tienen que soñar. Sin embargo, los jóvenes pueden pensar qué es lo que tenemos que soñar y en este nuevo año qué es lo que tenemos que soñar. Pero ¿será que también yo tendré que hablar sobre la visión como las otras personas? Yo en toda mi vida me he esforzado en sembrar sueños en los jóvenes. Desde el año 1964, cada año he enviado 2 o hasta 4 jóvenes que no han podido ir a
a estudiar para que puedan ir a la escuela de teología. También los he matriculado en la universidad y hasta también he pagado el dormitorio. Aunque ellos eran jóvenes que querían trabajar conmigo, también los he enviado a universidades comunes y corrientes. Entre ellos, algunos se han convertido en famosos maestros de universidad, otros en directores de posgrado, otros se han convertido en doctores y han vivido en el extranjero. También otros se han convertido en pastores y han edificado una gran iglesia. Sin embargo, también hay personas que aunque no se han convertido en pastores, no son desagradecidos. Si nosotros preguntamos al Señor Jesús, Señor, danos una visión, ¿qué es lo que el Señor respondería? Él diría, no os afanéis por qué comer, beber o vestir, sino primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Las palabras que les quiero decir a los jóvenes son, estudien aunque sean jóvenes. El estudiar, si dejamos pasar esta época, no volverá la oportunidad para poder estudiar. Para estas personas se prepara la beca de Simón. Los estudiantes que han entrado al Seminario de Teología Internacional Berea pueden estudiar y obtener un posgrado con un bajo matrícula. También han creado diferentes caminos. Esto es crear una oportunidad para que el Señor los pueda llamar. El reino de los cielos es aquel que lo toma. El que se esfuerza verdaderamente a Dios lo tomará y lo llamará como a David. La palabra de Dios, Marcos capítulo 2, desde el 1 hasta el 12. La palabra de Dios, Marcos 2, desde el 1 hasta el 12. Vamos a leer todos juntos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se reunieron muchos, de manera que ya no cabía ni a uno en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho de que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban sobre sus corazones, porque hablaban así, blasfemamos, dice, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta forma dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Antes de escuchar la palabra de Dios, vamos a orar todos juntos para que el Espíritu Santo pueda orar dentro de nosotros, para que la voluntad de Dios pueda entrar dentro de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님의 큰 사랑을 나타내시사 우리에게 영원히 살 수 있는 하나님의 길을 정말 갈 수 있도록 오늘 말씀을 주시오니 우리가 그 말씀을 받고 겸손히 받고 받들고 또 순종하며 나갈 수 있도록 하나님 우리를 인도하시고 도와주시옵소서. 귀한 시간을 하나님께서 허락하시오니 이 시간에 우리 마음을 억압하고 있는 모든 원수들의 모든 괴력과 또 세상에 속한 모든 것들 또 육신에 속한 모든 게으름이 떠나게 하시옵시고 오직 우리 하나님의 모든 승리하심과 영원한 하나님의 또 평강만이 우리에게 임하도록 역사하시고 도와주시옵소서. 정말 이 시간에 도와주셔서 말씀 전하시는
주의 정을 강건하게 하시사 피곤치 않게 도와주시옵시고 하늘의 진리와 하늘의 영광을 말하게 하여 주시옵시고 우리 모두가 이와 같이 하나님의 성령으로 하나님이 주신 것을 능히 받을 수 있는 영역이 있도록 하나님 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, en este día santo, te queremos dar gracias porque nos has llamado a cada uno de nosotros y hemos obedecido venido delante tuyo. Dios, ayuda, Señor, para que todas las personas que estén en este lugar puedan escuchar tu palabra. Y también te queremos pedir por todas las personas que están en el mundo, que están haciendo el volver a la palabra. Y también todas las personas que están en este momento en Corea. Padre Dios glorioso, haz que tú domines todo esto y en el nombre de Jesús, amén. Reciba el perdón de pecados. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es justo. Él para salvar a la humanidad del pecado da la fe, la cual es recibir el perdón de pecados. Esta fe es Jesucristo, el que puede perdonar el pecado en todo el cielo y en la tierra. Solo es uno, solo es Dios. Dios es justo y se manifiesta como luz, y las tinieblas delante de esta luz no prevalecerán. Salva a todos los que están dentro de la tiniebla. Esta luz fue resplandecida en la tierra y esta luz es Jesucristo. Jesús es justo, quien vino entre la luz. Dios es justo y aquel quien ha enviado es justo. La injusticia no prevalece delante de ella, sino que se marchará. Dios es la justicia y Él es el Padre. Cuando nos ordena recibir el perdón de pecados, nos está ordenando a estar llenos de la justicia de Dios. El que tiene la justicia de Dios puede vencer todas las cosas. Toda enfermedad y sufrimiento del hombre son frutos de la injusticia. Si somos justificados al recibir el perdón de pecados, el poder de Dios es manifestado. El recibir el perdón de pecados y ser sanados son lo mismo. Si somos perdonados del pecado, recibimos la salvación. En el día en que recibimos el perdón de pecados, somos libres. La sanidad no es primero, sino el ser justificado es primero. Solo Dios es quien puede justificar. Ante todo, en nuestras oraciones tenemos que buscar la justicia de Dios. La justicia de Dios es la luz de Dios. Amén. Dios es justo. Por favor, queridos hermanos, nosotros hemos escuchado esto muchas veces y hemos escuchado esta palabra continuamente por muchos años. Pero, sin embargo, hay algunas personas que todavía no están entendiendo esto. Pero si esto es así, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo he escrito un libro en el cual será publicado antes de el aviamiento de la sanación que vamos a tener la próxima semana. Y este libro, el título de este libro es ¿Dónde irá nuestro espíritu? Y estoy seguro que este libro no existe en otro lado en este mundo, queridos hermanos. Nuestra vida de fe no es algo que tenemos que hacer a medias. Hay algunas personas que dicen que ellos creen en Jesús y vienen a la iglesia. Pero sin embargo, ellos vienen con su propia convicción y tienen su vida de fe dentro de la iglesia. Y por su media conciencia tienen su vida de fe. Pero entonces algunas personas y hay otras personas que dependen de la justicia de Dios, del nombre de Dios y del poder de Dios para tener su vida de fe. Pero entonces ahora tenemos que saber de con qué estamos nosotros teniendo nuestra vida de fe. Pero algunas personas que no conocen cómo están teniendo su vida de fe y por eso
caen y por eso caen en tentación y tienen la tentación del enemigo y luego eventualmente deja su iglesia y luego 스스로 분리시키고 이게 타락하는 일들이 abandonan la iglesia y luego se alejan de la iglesia. Y nosotros podemos ver este fenómeno una y otra vez. ¿Pero por qué es esto? Porque ellos no saben cómo deben tener su vida de fe. 너희는 Que nos dice la palabra a nosotros. Ustedes como no conocen han tenido la vida de fe, pero nosotros como conocemos, como sabemos, tenemos nuestra vida de fe. O sea, tenemos nuestra fe conociendo lo que estamos haciendo. 알지 못하는 것으로 믿고 Que nos dice Jesús a nosotros. 아는 것으로 Ustedes, aunque puedan tener la fe sin conocer lo que ustedes, sin ver, pero yo conozco y tengo. Y les digo a ustedes, queridos hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿O qué nos dice en Oseas? 하나님의 알라 힘써 Que nosotros conozcamos a Dios y nos esforcemos en conocer a Dios. O sea, tenemos que conocer a Dios, pero ¿cómo? Con todas nuestras fuerzas tenemos que conocer a Dios. Pero también que nos dice a nosotros, 영생이 뭐냐? ¿qué es la vida eterna? 하신 Es el hecho de conocer al Dios verdadero y a aquel quien ha enviado. 그 내가 책 Ese conocer, también uno de nuestros libros que yo he escrito es conozca a Dios, conozca a Jesús, conozca al Espíritu Santo. O sea, tenemos que conocer y luego tener nuestra vida de fe. O sea, tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? 알자. O sea, es el conocer. Conozcamos la palabra de Dios. 사람들이 Aunque les digo una y otra vez por las personas. 말하지만 한마디 말하면 영적으로 무식하다. O sea, son ignorantes espiritualmente. Que nos dice también 1 Corintios 12, que nos dice 받아서 que hay algunas personas que han recibido el hablar en lenguas. 한 사람에 대해서 이렇게 말했어요. Y también está comparando las personas que han recibido el don de hablar en lenguas y las que no. 하지 못하는 사람들은 뭐니? 저들은 ¿Qué dice sobre las personas que no pueden hablar en lenguas? Que son las personas que son ignorantes. 사람들이 너에게 와서 방언을 비판할 것이다. 이렇게 Que las personas que son 사자에게 말하고 있다. ignorantes vendrán delante de ustedes y los y los perseguirán. Esto que dice en 1 Corintios 14. Como no conocen, 안다는 것이 뭐냐? hablan. O sea, sí, verdaderamente conocen, sabrán el hecho de por qué lo están haciendo. 안다 하는 것은 그와 Cuando dice que Abraham conoce verdaderamente a Sara, ¿qué significa esto? Es que se ha casado con ella. El conocer no es el hecho de solamente pensar. ¿Será que no es el hecho de tener una memoria o un recuerdo? Decir, yo creo que lo conozco. Y tampoco no es el hecho de decir algo que ya ha pasado. El hecho de decir, de conocer, 경험하다. es el experimentar. 지금도 Es que aún ahora está experimentando. Esto es el conocer. 신앙은 알고 해하고. La vida de fe es conocer y tener la vida de fe. 근데 Es el conocer. 지금 이건 목사만 하는 거지. 뭐. Pero entonces muchas personas dicen como, el pastor es el único que debe conocer, yo no tengo que conocer. 보세요. Por favor, luego vean el libro 내가 언제 이런 ¿De dónde va mi espíritu? 분명히 말해. Yo que les he dicho a ustedes anteriormente, 영혼이 말이요. que el espíritu, 아론의 죽는 순간, 육체가 죽는 순간. cuando el espíritu, en el momento en que muere, hay algunas personas que irán al paraíso, 또 심판받아. otros 아브라함 품에 que entran en el seno de Abraham y tendrán que recibir el juicio, 그대로 음부에 남아서 o otros que permanecerán en el Hades y luego estarán en el Hades y como demonio y luego entrarán en el abismo. Yo les he dicho a ustedes varias veces, 그 봐요. 사람들은 여러분 지금 아브라함의 신앙을 cada uno de ustedes tienen que ver. 물어가지고 우리도 다 Hay muchas personas que dicen que verdaderamente quieren tener la misma fe de Abraham. 아브라함은 ¿Por qué?
우상 숭배하는 자기 Porque Abraham, aunque él estaba dentro de su ciudad, en el cual ellos adoraban a los ídolos, pero él no fue igual a ellos, sino que él dijo, mi Dios, el verdadero Dios viviente es mi Señor, aceptando que es su dueño. O sea, es sí, el Dios que yo tengo que servir, tienen que ser vivo. O sea, pero la verdad, él no conoce a Dios. Aunque él sabe y tiene el concepto de Dios, pero él no ha visto a Dios, ni conoce a Dios. 침례 요한이 Y también si nosotros hablamos sobre Juan el Bautista, él era una de las personas de uno de los mejores. Pero cuando nosotros hablamos sobre Juan el Bautista, podemos pensar como, ay, él pues entrará al reino de los cielos y estará más cerca a Jesús. Y pues la verdad, uno quiere tener la vida de fe que Juan el Bautista. Y yo igual lo quiero tener. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? 나를 보고자 해도 보지 못하고 Aunque muchos de los profetas, aunque ellos quisieron verme, no me han visto, no han podido verme. Aunque ellos quisieron escuchar mi voz, no han podido escuchar mi voz. 저는 ¿Y qué es lo que dice sobre Juan el Bautista? De que él, 저보다 큰 que no existe otro hombre mayor que ha nacido de la mujer que Juan el Bautista. 인간으로선 최고의 O sea, entre la humanidad, Juan el Bautista es el mejor de los mejores, aunque también existe Abraham y los otros profetas, y también está Moisés. 아무도 Pero sin embargo, no hay nadie de ellos que han visto a 예수를 본 적이 없어요. Jesús. Aunque Moisés haya podido ver a Jehová, pero él no vio a Jesús. 아무도 예수를 No hubo ninguno de ellos que haya podido ver a Jesús, 음성 그가 que haya podido escuchar la voz de Jesús. 그러나 목배임을 받기 직전에 Sin embargo, Juan el Bautista envía a uno de sus discípulos antes de ser, 들었습니다. decapitado 오실 리가 바로 y le pregunta, ¿será que tú eres el que nosotros estamos esperando? 그분이 예? 과연 그분이신가? Pero entonces envía al siervo para que vaya a Jesús y que pregunte si él era aquel que nosotros debemos esperar. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Tú ve y mira lo que yo estoy haciendo. Los ciegos ven y los cojos andan. 아 그분이구나. Pero entonces luego Juan el Bautista y les dice 귀신이 쫓겨나며 que verdaderamente los ciegos miran y los endemoniados son echados fuera los demonios. Y, 하게 봤다 그분 보기 전 o sea, nosotros podemos ver de que Juan el Bautista pudo ver levemente a Jesús, pero luego fue decapitado. Pero eso fue todo lo que él vio. 훌륭한 사람이 Pero entonces entre toda la humanidad no hay nadie que ha sido mejor que Juan el Bautista. 적은 자라도 저보다 크니라 그랬어. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? El que más grande en esta tierra puede ser el más bajo en el reino de los cielos. También Abraham no pudo ver a Dios. No pudo ver al Padre. 그래서 한 집안에서 한 솥에 밥을 먹는데 Por eso nosotros podemos ver de que dentro de un hogar 내가 부를 수 있는 자는 podemos encontrar algunas personas que pueden llamar al Padre, siendo descendiente de ese Padre, del Padre de esa casa. Pero la verdad, nosotros podemos ver de que aunque es el siervo, aunque vive en el mismo techo de esa persona, no puede llamar a ese dueño Padre, sino tiene que servirlo. 그런 후사도 아니야. Pero entonces, aunque el siervo muere, él no puede recibir la herencia del dueño. 자와 Por eso, cuando que nos dice la palabra del Señor, 그들의 영을 받은 compara sobre los espíritus que han generado el espíritu de servidumbre y el que han recibido el espíritu de hijo, que eso nos dice en Romanos 8. También, aunque Juan el Bautista era una de las mejores personas en todo el mundo, ¿será que él ahora está en el paraíso? Claro que no. Él murió antes que Jesús hubiera muerto. 예수가 낙원에 처음 들어가셨어요. Jesús es el primero que entró en el paraíso. Pero entonces el ladrón que estuvo al lado de Jesús, él entró en el paraíso. ¿Por qué? 당신의 Porque él vio al derramar la sangre de Jesús. Aunque en este mundo él
pues recibió el juicio en esta tierra. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Recuérdame a mí cuando tú vayas a tu reino. O sea, él tiene la fe de ese reino de Dios. Pero entonces, ¿qué le dijo al ladrón? Tú estarás conmigo en el paraíso. Y así fue como entró en el paraíso. Pero Abraham no entró al paraíso. El Juan el Bautista tampoco no está en el paraíso, sino que todos ellos están en el seno de Abraham, en el cual tendrán que recibir el juicio. Todos los que están dentro de la ley tienen que recibir el juicio. 이 이스라엘 바깥에 있는 이방인들 다 양심이 Y también todos los gentiles 심판받아야 합니다. que viven por medio de su propia conciencia tendrán que recibir el juicio. No hay ninguno de ellos que pueda entrar en el paraíso. Hay muchas personas que dicen en ese mundo, ay, usted como cree en Dios entrará pues al reino de los cielos. O sea, dicen que todos ellos entrarán al reino de los cielos. Porque la verdad, será distinguido las personas que entran en el paraíso y los que recibirán el juicio. ¿Qué fue lo que nos dice en Juan 3:16? El que verdaderamente, el que cree, no recibirá el juicio, sino vivirá la vida eterna. Pero las que dice, las personas que no creen ya han recibido el juicio. 밑에 예수 그리스도로만 그 의로만 Pero por medio de las personas que no han vivido, por medio de Jesús, que no han vivido por medio de la justicia de Dios. 저들은 어디로 가 있느냐? O sea, ¿dónde irán estas personas? 대기하고 있다. Ellos que están dentro de la ley entrarán al seno de Abraham y esperarán el día en que recibir el juicio, y en ese día en el cual Jesús vuelva de nuevo. En ese momento, todas las personas, los espíritus que han esperado de Dios, serán cambiados y serán convertidos en cuerpo. 하셔서 이때 심판한다. Y en ese momento, ellos, los que están dentro del huerto, en el seno de Abraham, recibirán el juicio. Entonces, ¿qué significa? El que va de última será primero, pero el primero será el último. Pues eso mismo nosotros, aunque fuimos los últimos, entraremos al reino de los cielos con Dios. Pero entonces Abraham, y los que están dentro de la ley, aunque fueron primeros, ellos serán los últimos y tendrán que recibir el 그래서 여기서 juicio. 의롭다. Y por eso en ese momento, cuando reciben el juicio, cuando ellos son 그렇지 않으면 justificados, justos, entonces entrarán al reino de cielos, y luego los no, irán al infierno. Pero hay muchas de las personas que están dentro de la ley, irán al infierno. Hay muchos que entrarán al infierno. Y también las personas que están dentro de la iglesia con su propia justicia y con su convicción también tendrán que ir al infierno. 의뢰하지 않은 사람은 Muchos de ellos, aunque recibirán el juicio, entrarán y muchos al infierno. 정죄받아. Serán juzgados y entra. Eso es lo que nos dice en Apocalipsis 12. 그래서 우리가 신앙생활을 Por eso, nosotros, al tener nuestra vida de fe, tenemos que conocer y tener nuestra vida de fe. Dios es justo. 지난주간도 그전주간도 계속 Y es algo que les he dicho a ustedes, no solamente la semana pasada, sino esta semana también. Por favor, es algo que nosotros no podemos menospreciar y sobrepasar esto. Hay muchos de los estudiantes cuando son desde pequeños, que ellos no escuchan la palabra pues de los profesores, sino que sobrepasan lo que tienen que aprender. 공부를 못하는 거예요. Y esa es la razón por la cual ellos no estudian bien. 한번 건너면 O sea, una vez cuando ellos dejan pasar a un estudio, entonces aunque pase 3 y 6 años, ellos no podrán entender lo que tendrán que estudiar. 넘어버리면 Por eso, digamos, si en la primaria, si no aprende bien y deja pasar esto, entonces luego no podrá entender. 머리가 다 똑같은데 O sea, todas las personas tendrán el mismo cerebro, pero las personas que dejan pasar, 중학교 2학년 때 lo que tendrán que estudiar en la primaria, entonces aunque entren a la universidad no podrán entender bien. 학교에서 아는 거예요. Es algo que yo les he tenido la experiencia y es algo que les estoy diciendo a ustedes. 하나님은 의, Por eso, la justicia de Dios. ¿Quién es Dios? 성자와 Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Trinidad.
삼위인데 그것은 세 인격이라 이 말. O sea, ¿qué significa la Trinidad? Que tiene tres personalidades, que cada una de sus personalidades son independientes, que la persona del Padre, Hijo y Espíritu Santo son cada uno diferentes, o sea, pero son uno. Ustedes cuando van al frente del espejo, ustedes se podrán ver a ustedes mismos, podrán ver su rostro y podrán ver su carne. Pero ¿será que ustedes podrán ver por medio del espejo su espíritu? Del frente del espejo ustedes podrán ver su rostro y podrán pensar que es usted. Pero entonces, aunque las otras personas lo ven a usted, pues, ay, esa persona pues es guapo, es bonita. Pero entonces, aunque su apariencia puede verse así, pero poder ver que su personalidad no es así, o sea, que su exterior y su interior son completamente diferentes. Aunque nosotros podemos ver a las personas que están molestando en nuestra iglesia en el día de hoy, aunque podemos ver de que ellos en su exterior pueden verse pues bien, pero la verdad, lo que ellos han hecho, la verdad, no fue así. Pero entonces, como digamos, la persona que hoy oró, como nos ve, como nos ha dicho, ya todo será manifestado. O sea, nosotros podemos ver de que dentro de mi espíritu, mi alma también soy yo. Y también mi espíritu soy yo. Y también que es el alma. Es la identidad, la personalidad. Pero entonces todo eso se une y forma yo. Pues nosotros vemos a los nefilines, aunque ellos tuvieron solamente el alma y la carne. Pero ahora nosotros tenemos el espíritu que es la vida y entra dentro de nosotros. Aunque nadie puede ver el alma y nadie puede ver el espíritu, pero esto es yo. Pero entonces, nosotros cuando vemos a una persona, no decimos, esa persona, el espíritu, esa persona, y es el alma, esa persona, y el cuerpo, sino que no decimos, esta persona. O sea, porque todo eso es uno. De la misma forma, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno. Nadie ha visto a Dios. Ni Abraham, ni nadie ha visto. Y como nos dice la palabra de Dios en Juan, desde el principio no hay nadie que ha visto al Padre. Pero el unigénito que estuvo dentro del seno se ha manifestado dentro de nosotros. Nosotros podemos ver al Hijo. Aunque nosotros no podemos ver al Espíritu Santo, Él fue manifestado. Él vino a través del Padre y está dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo que tiene que estar dentro de Dios, Él entra en nosotros, en este hombre que ha recibido la maldición, en el cual que está lleno de la carne, ha entrado dentro de nosotros y no ha tomado a nosotros como el templo. Y hace que nosotros podamos hablar en lenguas y también hace que nosotros podamos realizar la sanación y podamos realizar los diferentes poderes. Pero de esa misma forma, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que son la Trinidad, que cada uno de ellos tiene su propia personalidad y son independientes, que nos dice en 1 Corintios 12, que nos dice que el Padre, que Él obra con las diferentes operaciones, y también que nos dice que el Padre, que el Hijo tiene los diferentes ministerios, y luego cuando tienen los dones y los poderes, y estos son diferentes, son diversos, en el cual habla sobre el Espíritu. O sea, todas las cosas y todos los poderes que se hacen por medio del nombre de Dios son hechos por medio del Espíritu Santo. Y todos los ministerios que son determinados, digamos, por ejemplo, el hombre y también los ángeles y todos los diferentes ministerios son por medio de Cristo. Y luego, y todos los tiempos y todas las operaciones que tienen que ser hechas son por medio del Padre. O sea, es el que obra, o sea, el que planea y opera. El que opera.
Todo esto lo hace el Padre. 오직 아버지다. 그래 이 기획만 하면 뭐예요? Pero entonces, ¿qué pasará si solamente se planea? Pero entonces, el que planea es el Padre y luego el Hijo es el que viene y realiza todo ese plan. Y el que realiza esto es el Espíritu Santo. 이렇게 딱 O sea, estas cosas, estas tres son uno y cooperan entre sí, son uno. Esta es la Trinidad y son uno. Que nos dice en Filipenses 2:6, que nos dice que el Hijo Jesús, quien era ser igual a Dios, o sea, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, entre ellos no hay el que es uno mayor que el otro, sino que todos ellos tienen su personalidad independiente, pero son iguales. 동등한 겁니까? Pero entonces, si son iguales, 저희도 직분이 있어서 si nosotros podemos ver dentro de la iglesia, podemos ver los diferentes ministerios, 하나님이 쓴 겁니다. podemos ver que el pastor, él unge, es ungido, pero eso no es algo que el hombre hace, sino que es algo que Dios hace. 자기들이 목사를 형이라고 한대 이제. Aunque entre los que ahora están pues clamando la reforma dentro de nuestra iglesia, ellos dicen que el pastor es mi hermano. Pero la verdad es que el pastor ha sido ungido por Dios. Nosotros podemos ver a los diferentes ministerios dentro de la iglesia, el pastor o el anciano y el diácono y el maestro y pues diferentes. Pero el que opera en todo eso, ¿quién es? Es el Padre. 다 그 따라서 직분이 나눠져서 Y por eso, y el que da eso y para que pueda operar según sus diferentes ministerios. Nosotros en el reloj podemos ver las diferentes agujas, una es pequeña, otras más larga, pero cada uno tiene su diferente función. O sea, todos juntos se mueven al mismo tiempo. Pero entonces, ¿quién es el que hace que todo esto opera de esta misma forma? Es el Espíritu Santo. Pero entonces, de la misma forma, el hecho de que Jesús haya podido hacer sus diferentes poderes, ¿quién es el que obra en él? El Espíritu Santo. El que pueda, Jesús, de que haya vuelto a nacer, es el primero el Espíritu Santo. 이거 동등하시니까 De la misma forma, como la Trinidad son del mismo, 질서가 없고 son iguales. O sea, cada uno de ellos no tiene como la diferente posición, no es el que tiene la diferente orden, sino que todos son iguales. 야 너는 나랑 마찬가지야. O sea, es el hecho de que se podrían decir que tú y yo somos iguales, que nos dice en Filipenses 2, dice, que son iguales. 위계가 없어. 질서가 없어. O sea, no hay un orden, una posición más alta o más abajo. Pero entonces, como son iguales, entonces, ¿qué es lo que ocurriría? 그래서 의견을 내놓으면 반대할 수도 있어요. Como puede decir, hagamos de esta forma, pero puede negar esto y puede ir en contra de esto. ¿Por qué? 의견이 있고 나도 Porque esta es como la democracia, o sea, como cada uno de ellos tiene su propio pensamiento y su propia opinión. ¿Qué es la democracia? O sea, que no hay una orden mayor, o sea, no hay la posición, o sea, que es igual. 그러니까 맨날 싸워 다투고 굉장한 거. O sea, por eso nosotros dentro de la democracia, nosotros podemos ver en los senadores también ellos se pelean entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque sus opiniones son diferentes. 만약에 질서가 없다면 Pero por ejemplo, si Dios no hubiera tenido un orden, se hubiera convertido de esta forma. O sea, si no fueran sido iguales, si hubiera tenido un orden, quienes arriba y no, hubieran tenido de esto. Pero la verdad es que Dios no hace según su propia voluntad, sino hace la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo no vine según mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. O sea, aunque nosotros no podemos ver a Dios, 거역할 수 없는 el Hijo, 뜻을 가지고 el Padre tiene esa justicia en la cual el Hijo no puede ir en contra de ello. 보이는 현상으로
Aunque el Hijo es el que ha sido manifestado y es imagen de Dios, es la sustancia de Dios y fue manifestado en esta tierra, pero Él no obra según su propia voluntad, sino que no puede ir en contra de esa justicia del Padre, sino hace según la voluntad del Padre. De la misma forma, el Espíritu Santo, Él siendo igual, Él hubiera podido ir en contra, pues, del Padre. Pero como existe la justicia de Dios, pero entonces de la misma forma Él sigue esa justicia. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús a la hora que lo dijo? Como tú hiciste de que por medio de mí, yo verdaderamente, por medio de mí, hiciste que la humanidad pueda tener la salvación. Pero ahora que yo vengo delante tuyo, a enviar a ellos el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué nos dice también en Juan? De que el Espíritu Santo, Él no obra por su propia cuenta, sino que Él es enviado según la voluntad de Dios. Y por medio de la voluntad de Dios, entra dentro de nosotros. Y también dentro de nosotros, Él obra dentro de nosotros. Y obra para que nosotros podamos vivir. Por eso también la voluntad del Padre, esa justicia del Padre, es algo que el Espíritu Santo tiene que ir y que obedecer. Y también el Espíritu, el Hijo, también tiene que obedecer esa justicia hasta la muerte. Pero entonces algunas personas vendrán delante de Dios y dirán: yo he echado fuera demonios en tu nombre y yo he dicho poderes según tu voluntad con tu nombre. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Yo no te conozco, porque el que no hace según la voluntad del Padre no puede venir, no puede entrar al reino de los cielos. Solo aquel que hace la voluntad del Padre puede ir al reino de los cielos. No importa cuánto ustedes verdaderamente oren según el nombre de Dios y el nombre de Jesús, pero si ustedes no hacen según la voluntad de Dios, entonces no podrán hacer nada. Y el que va y menosprecia la justicia de Dios, entonces no podrá ir delante de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aunque el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son iguales, son el mismo, esa justicia, esa voluntad del Padre es la justicia, es esa constitución. Nosotros podemos ver que en un país el presidente es el que tiene la gran autoridad, pero él puede hasta salvar o hasta matar a una persona. Pero más arriba de él está la Constitución. Pero entonces, como existe la Constitución, el presidente existe. Pero entonces, si el presidente menosprecia y no va más allá de la Constitución, entonces será destituido. O sea, es destituido en ese mismo instante. Esa justicia, que es lo que está arriba del presidente, es la justicia, es la Constitución. Por eso, si ustedes pueden ver en los diferentes libros, ustedes podrán encontrar sobre la justicia, sobre la palabra justicia. Pero entonces, esta justicia no solamente está hablando sobre la voluntad, sino que está hablando de la justicia que nadie puede negarse ante ella y nadie puede ir en contra de ella. Es algo severo. Por favor, no es el hecho de pasar de largo, sino por favor, es algo que nosotros tenemos que saber y tener en cuenta. De esta forma, Dios es la justicia. Por eso el Hijo de Dios vino en esta tierra por medio de la voluntad de Dios. Por eso Él es justo. Y por eso el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, o sea, de la justicia. O sea, solamente la justicia solamente es uno. Por eso nosotros podemos llamar a Dios Abba Padre, como les he explicado anteriormente.
Por eso Él, Hijo, como no puede ir en contra de esa justicia, por eso Él también teme a esa justicia. Pues también el Espíritu Santo, como no puede ir en contra de esa justicia, Él obedece según a esa justicia y viene en esta tierra, en cada uno de nosotros. 그 Esa justicia. ¿Qué es la justicia? 의가 뭐냐? ¿Qué es la justicia? 예수께서 뭐라고 하세요? ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? 모세가 가르친 죄는 Ese pecado que enseña Moisés, el hecho de no robar, de no matar y de no pues menospreciar a los padres. Pero toda esta ley 물란한 것 pueden ser tomados como pues la moral o la ética en este momento. Y yo se lo he dicho a ustedes muchas veces. 성령이 오시면 Pero sin embargo, el Espíritu Santo cuando venga a ustedes les hablará sobre la verdad. 아니라 No esa ley de Moisés, sino sobre la justicia, sobre la verdad y sobre el poder. 그것이 아니라 No es algo que Moisés no enseñó, sino que el Espíritu Santo es quien les enseñará a cada uno de nosotros de pecado porque ustedes no han creído en mí. O sea, la fe es tomada como la justicia. 그래서 여러분 속에 Por eso cada uno de ustedes, cuando dicen, cuando yo tengo la fe, ¿será que entre ustedes está la justicia de Dios? 내 속에 하나님의 ¿Será que dentro de ustedes está la justicia de Dios? 내가 어떻게 소유할 수 있는 Entonces nosotros, ¿cómo podemos obtener esa justicia de Dios? Es por medio de la gracia. Solo por medio de la gracia de Dios es que nosotros podemos recibir la justicia de Dios. Por eso les he dicho a ustedes una y otra vez que reciban la gracia de Dios. 여러분이 기도하실 때 주기도문 할 때 Por eso si ustedes al orar el Padre Nuestro, 제일 첫 구절 한번 해봅시다. 다시. vamos a decir todos juntos cuál es el primer versículo que nosotros decimos. Padre Nuestro que estás en los cielos. 하늘에 계신 우리 아버지여. 또 그다음에 Y luego que decimos, santificado sea tu nombre. 그렇죠? Así es. 그러니까 하늘에 계신 아버지여. O sea, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 지금 여러분이 이 말을 아주 알고 해야 됩니다. Por favor, esta confesión, esta palabra que nosotros decimos al orar, es algo que nosotros tenemos que saber verdaderamente. Por favor, cada uno de ustedes, lean el libro Él es Dios. Por favor, cada uno de ustedes, también sus familias, hagan que lean este libro. 하나님 어머니 Cuando ustedes piensan sobre Dios, 예수 안 믿을 때 yo cuando no creía en Jesús anteriormente, pues cuando me decían, pues me preguntaban quién es Dios, pero entonces yo pues siempre decía, pues ay, ¿cómo es un Dios pues del universo? 이게 무슨 뜻이냐? ¿Pero qué significa esto? 그러니까 하나님은 어디에 어디 Pero entonces muchas personas que, como nosotros no sabemos cómo es Dios, con la forma de Dios, hay muchas personas que pues la verdad dicen, ay, Dios es de esta forma y así. Pues la verdad es que Dios, si nosotros imaginamos a Dios, para cada uno de nosotros es completamente diferente. Por la verdad, es uno, si nosotros pensamos de esta forma, ¿cómo nos vamos a ser? Nos vamos a convertir en antiteísmo. Pero si nosotros vemos a los budistas o también nosotros vemos a los diferentes, pues, 라고 해서 a los confucionistas o también a los otros diferentes, 철학인데 pues, aunque el confucianismo no es una religión, pero también es como una filosofía, entonces obviamente tiene mezclado con todo esto. 유실론이고 불교는 Pero si nosotros vemos de que todos ellos, pues, todas esas religiones son confundidas entre sí. O sea, aceptan a todos los dioses y no crean a los dioses. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna relación con los dioses. 여러분 나는 Pero queridos hermanos, ustedes y yo, 하나님 보이지 않는다고 aunque cerramos nuestros ojos y decimos como, ay, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás tú? No te puedo ver, no te puedo ver. Y cuando oran y se van lloran y de todo. 바로 이름이 거룩히 여김을 받으시고 Que dice, santificado sea tu nombre. 하나님은 O sea, nuestro Dios es Jesús, es aquel que tiene el nombre de Jesús. 예수 Jesús
내가 아들 낳으니 그 이름을 예수라 하리. que dijo que tú vas a tener un hijo y su nombre será Jesús y será Emmanuel, el que es Dios con nosotros. 여러분 지금 Queridos hermanos, ustedes y yo, no es el hecho de que nos decir solamente Dios, Dios, sino que nosotros debemos arrodillarnos al frente de Dios que tiene ese nombre de Jesús, que nos dice también en Filipenses 2, de que Él nos da a nosotros el nombre de Jesús, que también nos dice en versículo 9, luego en el 10, que dice que todos los espíritus en el cielo, en la tierra, no estamos hablando de las bestias, porque ellos no tienen espíritu, se harán que se arrodillen al nombre, a ese nombre de Jesús, y también harán de que den la gloria con ese nombre. 부르고 그냥 아무야 주여. No es el hecho de que nosotros llamemos Jesús, Jesús, Señor, Señor, y no es el hecho de llamar a donde no hay nada, sino que no es nuestro Dios, es el que tiene el nombre de Jesús. Si nosotros vemos de que en toda la humanidad hay más de 7,000 millones de personas, pero hay unas personas que pues usan el nombre de Jesús y también ven algunos adivinos que usan el nombre de Jesús. Pues nosotros no hablamos de ese nombre, sino estamos hablando de ese nombre de Jesús que es Dios. Y también cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, ¿qué significa? Es que nosotros tenemos que arrodillarnos a ese nombre. Y nosotros cuando nosotros oremos, no es el hecho de que nosotros oremos a lo que está en vano o a lo que no existe. 싸우는 자가 권투하는 자가 También, ¿qué fue lo que dice? La palabra que nos dice Pablo, que nosotros al luchar, no luchemos a lo que esté vacío, en lo que no, sin ningún objetivo. 바로 그는 예수라는 ¿Qué nos está diciendo? Que Dios es el Dios que tiene ese nombre de Jesús. 바로 그 Él es Dios. 그래서 우리가 기도할 때 Por eso nosotros cuando nosotros oramos y nosotros nos arrodillamos, ¿a quién nosotros nos arrodillamos? A Jesús. Otra vez, ¿a quién nos estamos arrodillando? A Jesús. Así es. Por favor, ustedes tienen que tener esto claro. 내 영혼아 Vamos a decir todos juntos que mi espíritu no ore a lo vacío. 내 무릎 꿇자. Arrodillémonos al nombre de Jesús. 예수 이름으로 영광 돌리자. Demos gloria en el nombre de Jesús. Así es. 이름이 거룩히 여기면 Por eso que dice, santificado sea tu nombre. Y luego, ¿qué dice? 그다음에 뭐라죠? ¿Qué es lo que dice? Venga tu reino. 시작. Vamos a decir otra vez, venga tu reino. Vamos a decir otra vez, venga tu reino. 예수께서 뭐라고 하십니까? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? No busquen qué es lo que tienen que comer, qué es lo que tienen que vestir y todo lo que tienen que vestir, sin las cosas de este mundo, sino primero, buscar primero su justicia y su reino. ¿Qué significa cuando habla sobre su reino? Si nosotros vemos a Juan el Bautista, ¿qué fue lo que él dijo? Arrepiéntense que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús, cuando dijo en capítulo 4, 17, cuando dijo, arrepiéntense, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es la diferencia de esto? Cuando Juan el Bautista dijo, arrepiéntense que el reino de los cielos ha venido, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando sobre el pueblo, le está hablando al pueblo de Israel, 신정시대 하나님의 정치하는 en el cual, 예루살렘이 en que ellos, en el momento, 라고 말한 겁니다. ellos cuando decían que el reino de los cielos era la recuperación de Jerusalén, pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Mi cielo no es esta tierra, sino es el reino que está arriba, en el reino de los cielos. Así fue como él confesó en Pilato. Pero entonces, ¿cuál es este reino de los cielos? 왜 나라임 앞서서는 Porque dice que acá, que venga tu reino. Hay muchas personas que sin saber dicen como, ay, que santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagas tu voluntad como en el cielo, sin saber lo que verdaderamente es esto. 하나님의 나라가 여러분 하나님의 나라가 ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuál es la diferencia del reino de Dios? 하나님 나라는 ¿Qué hay en el reino de los cielos? ¿Cuál es esta diferencia? 평안 있고 평안 Está la paz. 갈등이 없어요. Es donde no existe el conflicto. ¿Qué es la paz? Es donde no existe el conflicto. 이거 없는 겁니다. ¿Qué es la paz? Es donde no existe el conflicto. En el universo es diferente al universo. Si nosotros vemos en Génesis 1 que dice, hágase la luz, sea la luz. Y luego divide la luz y la oscuridad. O sea, dentro del universo existe la luz y la oscuridad.
O sea, estas dos, de estos diferentes colores, está la luz y está la oscuridad. Y entre ellos chocan y tienen el conflicto. O sea, en el universo nosotros podemos ver que está lleno del conflicto. O sea, todos chocan entre sí. ¿Qué es el conflicto? 직불이 여러분 직불이 먹어봤어요? Ustedes podrán encontrar, 시골 사람들을 내가 보지. pues, las 넝쿨이요. enredadas. Estas plantas, si ustedes ven, ellos, en las raíces de ellas, de cada uno de ellos se enredan entre sí y luego pues se esparcen entre sí. 칼이랑 같이 Y por eso, cuando habla sobre el conflicto, en uno de los significados en los caracteres chinos, con la palabra conflicto significa que están como en las plantas de enredadizas, que se enredan entre sí. 근데 이 식물 중에서 칡나무하고 등나무가 Pero entonces estas plantas, podemos ver de que ellas se enredan entre una y la otra. 이렇게 엄청 Pero entonces si se enredan entre la una y la otra. 식농쿨과 Pero entonces, digamos, si dentro de las parejas o de los esposos, si tienen este conflicto, si tuvieran tienen conflicto como las enredadas. 많지만은 Pero entonces, digamos, si una persona que uno pues no conoce, pues uno puede dejar a un lado, aunque tiene un conflicto, pero dentro de la familia uno no puede separar, pues, con esa familia, dentro de la familia. Por eso uno dentro de ellos pues tendrá esos conflictos. ¿Qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que nuestro enemigo es nuestra familia. O sea, ¿por qué? Porque está más cercano dentro de nosotros y es algo que nosotros no podemos cortar. O sea, está lleno de los conflictos. En el universo, nosotros podemos encontrar que está lleno de los conflictos. También en el trabajo, nosotros, aunque podemos saludar a nuestro jefe, dentro de nosotros podemos tener ese corazón de odio. O sea, todo siempre está en conflicto y chocan entre sí. 갈등입니다. Y también si nosotros en el hombre, dentro de nosotros podemos estar dentro de nosotros tener nuestro conflicto una y otra vez. 이 우주 안은 갈등뿐이에요. O sea, dentro del universo está lleno del conflicto. Pero entonces el reino de los cielos, ¿qué es lo que está ahí? No existe el conflicto. Ese es el reino de los cielos. Vamos a decir todos juntos. El reino de Dios, más duro, por favor. El reino de Dios 갈등이 없다. no existe el conflicto. 갈등이 없는 겁니다. O sea, así es, no existe el conflicto. 의가 없다면 Por eso entonces si dentro de la Trinidad no hubiera existido la justicia, entonces ¿será que dentro de ellos no hubieran tenido el conflicto? Pero como existe la justicia dentro de ellos, no. 끌려간다. O sea, existe el conflicto, sino que todos se unen a esa justicia y se obedecen a esa justicia. De esta forma, 어둠이 없는 빛. es el lugar donde no existe la oscuridad, que está lleno de la luz. Por eso si nosotros vemos en el universo, podemos encontrar que está la oscuridad y también está la luz. O sea, aunque Dios, divide la luz y la oscuridad, pero en el reino de los cielos no existe la oscuridad, solamente existe la luz. No existe la oscuridad, no existe la oscuridad. Por eso que es lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Juan, en Juan 1:3, que nos dice que ese verbo es la luz y la luz vino a esta tierra. ¿Qué fue lo que dijo? Y yo soy la luz. ¿Qué es la verdad? Es la luz. La verdad es la luz. 갈등이 O sea, ¿qué significa eso? Que no tiene el conflicto. 오늘 여러분이 하나님 나라가 당신의 가정에 하나님 나라가 임하지 않으면 Si nosotros vemos de nuestra familia, debe tener el reino de Dios. Si no, entonces existirá el conflicto. Y también entre los niños podrán encontrar el conflicto. Y también es que nos dice la palabra de Dios, que hablan conflicto entre el padre y el hijo, entre la nuera y pues el suegro y 빛뿐이에요. la nuera. O sea que siempre tendrán el conflicto. Por eso, el reino de los cielos siempre está lleno de la luz. Pero cuando nosotros decimos, venga tu reino, o sea que dentro de mí solamente esté la luz de Dios. Que dentro de nuestra familia solamente esté el reino de Dios.
que dentro de nuestra iglesia verdaderamente no existe el conflicto, sino que solamente se llena el reino de Dios. Que también nuestra tierra, en esta tierra solamente este reino de Dios. De la misma forma, o sea, continuamos en este conflicto. También el gobierno y la iglesia, o sea, siempre están llenos de conflicto. Por eso. Pero por eso, entonces todo lo que existe, ese conflicto que existía en el cielo, fue echado en este Hades y hizo que en este Hades recibiera el juicio. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? De juicio, que el Espíritu Santo encerra de juicio. ¿Por qué? Porque el Hijo, el que tenía la potestad en esta tierra ha sido ya juzgado. Por eso entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que primero no busquemos qué beber, qué comer y qué vestir, sino primero busquemos su reino. Y yo verdaderamente he caído en mucha tentación por el dinero. Yo he prestado mucho dinero, pero la verdad no me lo han devuelto. Por favor, no busquen primero qué comer, qué vestir o qué beber, sino primero el reino de Dios. En el lugar, en ese reino donde no existe el conflicto. Esa luz, donde existe esa luz. Donde no existe la oscuridad. Donde no existe la sombra. Donde está lleno de la luz. Que ese reino venga en nosotros. Pero antes de ello, que nosotros que debemos tener la justicia de Dios. O sea que nosotros tenemos que pedir la justicia de Dios. Y así es que toda esa justicia, todo esto es, queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Algunas personas dirán, ay Señor, haz que mi hija pueda casarse, haz que mi hijo, que mi esposo pueda tener un buen negocio. Por favor, primero busquen el reino de Dios. Y luego busquen la justicia. Por eso nosotros, dentro de la Trinidad no existe el conflicto, porque está la justicia, porque el reino de los cielos está lleno de la justicia. No existe más que esto. Y por eso nosotros, por medio de esa justicia, nosotros recibimos la salvación. Por favor, todos de pie. Reciban la gracia, queridos hermanos. Reciban la justicia. Que el reino de los cielos venga en nosotros, ¿por medio de qué? Por medio de la gracia. Que la justicia de Dios venga en nosotros, ¿por medio de qué? Por medio de la gracia. Que el mérito del cielo esté dentro de nosotros. Vamos a orar todos juntos.